Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos en El Arriero, estamos en la penúltima edición del año y el día de hoy voy a conversar con Daniel Parodi. Daniel Parodi es historiador, es profesor en la UPC Y en la Universidad y en la Católica. Universidad Católica del Perú, donde nos conocimos cuando estudiamos en Estudios Generales Letras hace algunos años. Y Daniel, que ya está en el set. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, gracias Gusto por la tenerte en el invitación, programa. Javier. Daniel escribió hace 3 años un libro que en este programa no existía hace 3 años, pero un libro que sigue muy vigente y ha seguido trabajando un tema que este año estuvo en el candelero. El tema de la relación Perú-Chile y en el caso de Daniel, el estudio de cómo se enseña la historia de la Guerra del Pacífico en Chile, y de eso trató este libro, que salió, como digo, hace 3 años, Lo que dicen de nosotros, y que el año pasado tuvo una segunda edición, pero ha seguido investigando el tema, y mirando más bien cómo nos enseñan, o cómo les enseñan ahora a nuestros hijos, la historia de la Guerra del Pacífico. Y hace unos días ha habido un evento Perú-Chile en la Universidad Católica, en el que tú has participado, Daniel. Daniel, antes de entrar al tema, ¿por qué nació este interés en ti, como historiador, de estudiar esta relación y esta temática que es tan compleja y que afecta tanto porque todos pasamos por la escuela? Sí, a ver, yo en realidad me centro en el análisis crítico del discurso, es decir, lo mío es acercarme a la historia desde la teoría, ¿no? No soy tanto un historiador que produce conocimientos, sino que analiza los conocimientos producidos por otros historiadores, ¿no? Existen diferentes registros del pasado. Un libro de historia escrito por un historiador es un registro del pasado, Claro. pero el texto escolar es otro registro del pasado. La película Cruzada es un registro del pasado y un capítulo de History Channel También. también, ¿no? Entonces, eso es, digamos, mi acercamiento, ¿no? Me interesa mucho eh, analizar el discurso histórico y la ideología que subyace tras él, cómo se construye Uh-huh. el discurso histórico. Y el tema que me ha permitido desarrollar este punto hasta ahora, porque luego podré migrar a otros. En este caso es la relación Perú-Chile. No la he trabajado solo, también la he trabajado a nivel de los manuales escolares, que es una fuente riquísima porque allí está el discurso oficial, Claro, finalmente. y digamos que aunque en esta época, en este mundo de medios y redes sociales, quizás el rol de los textos escolares puede ya no ser tan relevante para los jóvenes. Los textos escolares marcan y no, me remito a nuestra generación. Nosotros crecimos en un clima en el cual se cumplía el centenario de la guerra, ¿no? Y recuerdo, y leyendo algunos de tus textos, de algunos autores que además yo también recuerdo haberlos tenido en el colegio hace 30 años, ¿no? Un poco más, ¿no? Eh, nos contaban una historia en la cual, en primer lugar, la clase dirigente nuestra fue un desastre y hubo héroes, gente que dio su vida, o sea, un enorme sacrificio, ¿no? Pero es una crónica de nuestro fracaso, la historia de la guerra con Chile, ¿no? Claro, es que, a ver, eh, vamos por partes, ¿no? El texto escolar finalmente, la historia escolar finalmente refleja a un modelo de Estado, un proyecto político, ¿no? Y en este caso es un proyecto de Estado-nación, con muchos elementos todavía
del siglo XIX, del nacionalismo del siglo XIX. Esas son las bases generales. Entonces, todavía como discurso tenemos una historia de los héroes Claro, militares, una historia de las batallas, de los prohombres, de los grandes acontecimientos y de su exaltación, pero que sin embargo, y esto es muy interesante para el caso peruano, que es diferente al caso chileno, claro, se estrella con la realidad, se estrella con el acontecimiento. Es claro, decir, eh, la historia escolar como producto del Estado para crear ciudadanos patrióticos dentro de la lógica del siglo XIX, debía exaltar a los claro, prohombres, debía exaltar a los héroes y tal, ¿no? Pero se estrella con un acontecimiento durísimo, con un pie claro, forzado allí, por un acontecimiento que obliga a una segunda fundación, claro, y que es que es, central, ¿no? Porque, que es central, es desestructurante, que es la guerra del Pacífico, y que hay que explicársela a la colectividad. De allí viene el relato tan crítico, tan exageradamente crítico para mi gusto que tú mencionas. Cuando yo comparo el discurso peruano sobre la guerra del Pacífico, constato lo siguiente, es tan crítico con el Perú que con Chile. claro, y Es durísimo, justamente, es claro, autoflagelante. y tú señalas además que hay una gran influencia de Basadre, digamos, en varios de estos Es textos, ¿no? básicamente Es como la fuente todavía, principal, ¿no? ¿no? Y claro, esta es una pregunta que yo siempre le he hecho a... Por acá han pasado muchísimos historiadores de todas las etapas de nuestra historia en este programa, y yo siempre les pregunto, ¿cómo hacemos para lo que las nuevas investigaciones van encontrando, ¿no? O las nuevas interpretaciones llegue a las escuelas, pero seguimos anclados en esta historia? O sea, mi hijo que acaba de dar examen se ha tenido que aprender ahorita las batallas, los combates, o sea, no salimos de eso. ¿Por qué es tan difícil salir de eso? Bueno, es que, a ver, es una pregunta muy compleja y yo creo que atañe la, la decisión política para cambiar de visión de la historia, ¿no? Ujú. ¿Por qué la historia de las mujeres, como estas lindas historias de Georges Duby, por ejemplo, que habla de la historia cotidiana de las mujeres? ¿Por qué la vida cotidiana? ¿Por qué las mentalidades? ¿Por qué acontecimientos sociales? ¿Por qué la historia cultural? Todos elementos que además en los cuales el Perú es riquísimo, Claro. son menos relevantes, ¿no? No digo que se suprima la Claro, es un historia hecho que no puedes eliminar, digamos. militar y no se trata de hacerlo, ¿no? Claro. Pero ¿por qué no alternamos más? ¿Por qué no rompemos ese espinazo y le damos una mirada más caleidoscópica a la historia, donde hay un poco más de todo? Y para hablar de la cuestión peruano-chilena, donde aprendamos a dialogar con el otro, ¿no? Dentro de la lógica que estamos examinando hay un tema que es crucial y que ocurre tanto en el Perú como en Chile, como en Argentina como en todas las historias nacionales que se escriben de esa forma, es la manera como utilizamos la alteridad, es la relación entre el otro y yo, Claro, ¿no? El otro no se expresa nunca, ¿no? Yo reemplazo al claro, otro, yo hablo del otro. yo hablo por el otro, Claro. ¿no? Yo suplanto al otro, entonces yo invento al otro que quiero inventar y lo hago decir lo que quiero que diga, Claro, en función a pero la finalidad, claro, en este caso de la política a mi educativa, propia digamos. finalidad, pero en realidad no lo dejo hablar. Entonces, ¿cuándo nos vamos a atrever
a dejar hablar al otro. Lo cual lleva al punto que te comentaba antes de comenzar el programa, ¿no? Que para desfacer este entuerto, yo creo que un nudo que todavía lo impide, que todavía hace que la guerra del Pacífico esté ahí enclavada, enraizada, es la cuestión del perdón. Sí, vamos a hablar sobre el tema del perdón, porque además es un tema que también viene a colación en estos días que ha fallecido Nelson Mandela y que Así en es, el Perú siempre estamos en el debate sobre el conflicto armado interno, pero lo vamos a hacer después de un pequeño corte. por Volvemos. supuesto.